Compré una casa en secreto, luego atrapé a mi madre dándole un recorrido a la esposa de mi hermano y a un amigo, sonreí, y esperé a que se fueran. Y luego cambié todas las cerraduras. Entré en el camino de entrada de la casa que había comprado en absoluto silencio. Era una joya moderna de mediados de siglo escondida en las laderas de Oakwood Hills, definida por sus paredes de cristal de piso a techo. Esas paredes fueron diseñadas para dejar entrar la naturaleza. En cambio, esta noche enmarcaban un espectáculo de horror. Dentro de mi sala de estar, una habitación en la que ni siquiera había dormido todavía, estaban mi madre, Patricia, y mi cuñada, Tiffany. No estaban llamando a la puerta. No estaban esperando en el porche. Mi madre sostenía una cinta métrica amarilla contra el marco de la ventana. No estaba de visita. Estaba midiendo para poner cortinas. Habían irrumpido en mi santuario antes incluso de que yo girara la llave. No toqué la bocina. No asalté la puerta principal gritando sobre límites o respeto. Eso habría sido una reacción, y yo había terminado de reaccionar. Puse mi coche en reversa y salí del camino de entrada tan silenciosamente como había llegado. Conduje 2 cuadras, estacioné bajo la densa sombra de un roble y abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. Las observé en la pequeña pantalla como un operador de vigilancia. Mi madre se movía por las habitaciones con la confianza de una propietaria inspeccionando el acabado de los pisos. Tiffany señalaba la isla de la cocina, su boca moviéndose en un ritmo de crítica que yo conocía de memoria. Esperé. El tiempo no se medía en minutos. Se medía en la restauración gradual de mi control. Se quedaron durante 23 minutos. Una vez que sus luces traseras desaparecieron por el camino sinuoso, conduje de regreso. Entrar en mi propia casa se sintió como entrar en una escena del crimen que solo yo podía ver. El aire se sentía pesado, contaminado por el sentido de derecho ajeno. No lloré. No las llamé para preguntar cómo consiguieron una llave. Sabía que la respuesta era irrelevante. La violación era el único hecho que importaba. Saqué mi teléfono y marqué el número de un cerrajero de emergencia las 24 horas. Solicité cerraduras inteligentes de grado comercial con acceso biométrico. No estaba asegurando una casa. Estaba fortificando un perímetro. Mientras esperaba al técnico, limpié. No solo limpié las superficies. Las esterilicé. Fregué el marco de la ventana donde había descansado la cinta métrica de mi madre. Fregué los pisos donde los tacones de Tiffany habían repiqueteado. No era limpieza doméstica. Era un exorcismo. Estaba borrando sus huellas no autorizadas del ecosistema que yo había construido. El cerrajero llegó en 1 hora. Fue eficiente, haciendo pocas preguntas, sintiendo el voltaje en el aire. Taladró, reemplazó y programó. Cuando terminó, me entregó la tarjeta de llave maestra. Cerré la pesada puerta principal y activé el cerrojo electrónico. Clic. Ese sonido fue lo más fuerte que había escuchado en todo el día. Fue mecánico, final y perfecto. Fue el sonido de una guillotina cayendo sobre una vida de políticas de puertas abiertas. Fue el sonido de un límite cerrándose física y finalmente. Me senté en el centro del piso de la sala de estar. Shadow, mi galgo, se acercó y se acurrucó a mi lado, su cuerpo largo y delgado siendo un peso cálido contra mi pierna. La habitación estaba vacía. Todavía no había muebles, solo la luz de la luna filtrándose a través de las paredes de cristal que yo había pagado con 6 años de vacaciones perdidas, contratos freelance y fideos instantáneos. Hay una textura específica en el silencio de una habitación que posees completamente. No zumba con la ansiedad de la inspección de un propietario ni con la fricción del horario de un compañero de cuarto. Es un vacío. Contiene solo lo que tú invitaste a entrar. Sin ruido, sin demandas, sin historia, solo el silencio por el que pagaste. Sabía a agua fría después de una larga carrera. Apoyé la cabeza contra la pared, escuchando el zumbido del refrigerador y la respiración constante de mi perro. Ellas pensaban que esta casa era un activo familiar para ser compartido. Esta noche, detrás de este nuevo cerrojo de acero, yo estaba corrigiendo el libro de contabilidad. La gente pregunta por qué tuve que mantener en secreto un activo de $680,000 dólares.
Preguntan por qué no podía simplemente decirle a mis padres que me mudaba. No entienden la economía de la familia Hartford. En mi familia, los activos no eran propiedad de individuos. Eran recursos para ser cosechados y reasignados a la persona con las necesidades más ruidosas. Y durante 33 años, esa persona fue mi hermano, Tyler. Tyler era lo que mi madre llamaba un visionario y lo que los bancos llamaban un pasivo de alto riesgo. Era un emprendedor tecnológico, lo que en su caso significaba que tenía un cabello genial, una sonrisa persuasiva y un largo historial de negocios que se evaporaban en la niebla. Él no construía cosas, las vendía. Yo era lo opuesto. Yo era Morgan, una arquitecta paisajista. Trataba con el drenaje del suelo, sistemas de raíces y paisajes duros. Mi mundo estaba definido por la gravedad y la física. Si un muro de contención no se construía correctamente, la tierra se movía. No había forma de salir de un deslizamiento de tierra hablando. Mientras Tyler hacía networking en Aspen o vendía humo en Miami, yo estaba en los sitios de trabajo a las 6 de la mañana usando botas con punta de acero, asegurando que los cimientos resistieran. Nos asignaron nuestros roles temprano. Tyler era la estrella. Yo era la tramoyista. Cuando Tyler destrozó su auto a los 16 años, mis padres le compraron uno nuevo para que su imagen no sufriera. Cuando yo necesité una laptop para la universidad, me dieron un sermón sobre la virtud del trabajo a tiempo parcial. No resentí el trabajo. El trabajo me hizo aguda. Me hizo peligrosa. En los últimos 6 años, había aceptado cada comisión de alto nivel que pude encontrar. Diseñé jardines zen para CEOs de tecnología y terrazas sostenibles para hoteles de lujo. No tomé vacaciones. No compré ropa de diseñador. Canalicé cada centavo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que mi madre no sabía que existía. Ahorré $120,000. Mientras tanto, Tyler estaba quemando el capital familiar. Tenía problemas de flujo de caja. Tenía préstamos puente de mi padre que nunca encontraron el otro lado del río. Vi a mis padres refinanciar su propia casa 2 veces para financiar sus rondas de capital semilla. No lo veían como habilitar un mal comportamiento. Lo veían como invertir en el legado familiar. Esa era la trampa. A sus ojos, mi éxito no era mío. Era un superávit. Si yo tenía dinero, significaba que la familia tenía dinero, lo que significaba que Tyler tenía una red de seguridad. Si hubiera comprado esta casa abiertamente, no habría sido mi hogar. Habría sido la casa de huéspedes de los Hartford. Habría sido una plataforma de aterrizaje para Tyler cuando su última empresa inevitablemente se estrellara. Miré alrededor de mi sala de estar. Las paredes de cristal no solo ofrecían una vista de los robles. Ofrecían claridad. Esta casa no era solo una propiedad. Era un cortafuegos. La había comprado para probar que yo existía fuera de su ecosistema. Ya no era la jugadora utilitaria. Yo era la arquitecta de mi propia vida. Y había terminado de construir redes de seguridad para personas que se negaban a aprender a caer. A la mañana siguiente, el sol golpeó las paredes de cristal en un ángulo perfecto de 45 grados, iluminando las motas de polvo que bailaban en el espacio vacío. Me paré en la cocina con una taza de café negro, observando la luz. Por un momento, se sintió como la paz por la que había pagado. Entonces mi teléfono vibró contra la encimera de cuarzo. No era una disculpa. En la familia Hartford, las disculpas se consideraban signos de debilidad, como una grieta estructural en un cimiento. Era un mensaje de texto de mi madre, Patricia. Qué alegría que finalmente vimos la propiedad de inversión. Tiene buena estructura, aunque el vidrio es un poco expuesto. Tiffany piensa que la suite inferior es perfecta para el aterrizaje suave de Tyler. Mientras él pivota, podemos mover sus cajas el sábado. Discutamos el alquiler. Estamos pensando que una tarifa familiar es justa ya que estás construyendo equidad. Me quedé mirando la pantalla. No sentí ira. Sentí la fría fascinación de un científico observando una nueva cepa de virus. Ella no vio un allanamiento. Ella vio una visita al sitio. Ella no vio mi hogar. Ella vio un activo familiar que yo estaba sosteniendo temporalmente como una empresa fantasma. Esta era la arquitectura de un sistema familiar narcisista.
Lo había estudiado como un plano. En la mente de mi madre, no éramos individuos separados con límites distintos y derechos de propiedad. Éramos órganos en el mismo cuerpo. Si la mano, yo, recoge una manzana, la boca, Tyler, tiene el derecho natural de comerla. La mano no puede acaparar la manzana. Eso sería un mal funcionamiento. Eso sería cáncer. Para Patricia, mi cuenta bancaria era solo un depósito para el fideicomiso familiar. Y ahora mismo, Tyler estaba en una sequía. Ella se había convencido a sí misma de que yo había comprado esta casa de $680,000 específicamente para resolver el problema del último fracaso de Tyler. En su realidad, yo era la administradora de la propiedad. Ella era la CEO. Tyler era el talento. Escuché un mensaje de voz que había llegado justo después del texto. Era Patricia de nuevo. Su voz bajó a ese susurro conspirativo que usaba cuando estaba planeando un golpe de estado. Morgan, no seas dramática con la llave. Necesitábamos medir porque el contrato de arrendamiento de Tyler termina el día 1. Está pasando por un momento difícil con el negocio y necesita un lugar que proyecte éxito. Esta casa es perfecta para su imagen. Todos estamos colaborando. Tú proporcionas la vivienda, nosotros nos encargaremos de sus compras. Es un esfuerzo del fideicomiso familiar. Un esfuerzo del fideicomiso familiar. La frase era una obra maestra de manipulación psicológica, gaslighting. No había fideicomiso. Solo estaban mis ahorros, mi puntaje de crédito y mi firma en la escritura. Pero para ellos, mi autonomía era un acto de agresión. Al cerrar la puerta, no solo estaba asegurando mi propiedad. Estaba robando al colectivo. Escribí una respuesta. No expliqué. No justifiqué. No le dije que la imagen de Tyler era un pasivo. Me negué a asegurar. Esta no es una propiedad de inversión. Esta es mi residencia principal. Tyler no se mudará aquí. No vuelvan a esta dirección. La respuesta fue inmediata. Los 3 puntos rebotaron en la pantalla como un latido errático. Estás acaparando activos mientras tu hermano se está ahogando. No te crié para ser egoísta. Iremos el sábado para mudarlo. Abre la puerta o haremos que un cerrajero lo haga por nosotros. Es propiedad familiar, Morgan. Dejé el teléfono. La luz de la mañana de repente parecía fría. No iban a detenerse. Realmente creían que me poseían, y por extensión, poseían la escritura. Mis mensajes de texto no eran suficientes. Mis nuevas cerraduras no eran suficientes. Estaban operando bajo las leyes de la familia Harford, donde el niño dorado come y el chivo expiatorio muere de hambre. Necesitaba arrastrarlos a una jurisdicción completamente diferente. No respondí al texto. Los mensajes de texto eran su moneda, rápidos, emocionales y negables. Prosperaban en las áreas grises de la obligación familiar y el consentimiento implícito. Necesitaba mover este conflicto a un medio donde no tuvieran influencia. Necesitaba papel. Necesitaba la ley. Necesitaba dejar de actuar como una hija y empezar a actuar como una propietaria enfrentando una adquisición hostil. Me senté en mi mesa de dibujo. Usualmente, aquí es donde bosquejaba cambios de grado y soluciones de drenaje. Hoy, estaba diseñando una estrategia de salida. Busqué el número de un abogado de propiedades con el que había trabajado en una disputa de zonificación compleja el año pasado. Era caro, preciso y totalmente despreocupado por la armonía familiar. Necesito que se redacte un aviso formal contra el traspaso inmediatamente, le dije. Y una orden de cese y desista con respecto al acoso vía comunicación electrónica. Quiero que sean notificados por un servidor de procesos. Quiero que sea humillantemente oficial. No preguntó por qué. Pidió nombres y direcciones. Le di los de Patricia, Richard, mi padre, y Tyler. Dar esos nombres se sintió como cortar una atadura. Durante 29 años, mi lealtad hacia ellos había sido la carga estructural principal de mi vida. Había reforzado sus egos, parcheado sus grietas e impermeabilizado sus desastres. Mientras esperaba que el borrador llegara a mi bandeja de entrada, saqué un bloc de notas legal nuevo. Necesitaba hacer un tipo diferente de matemáticas.
En economía, hay un concepto llamado costo de oportunidad, la pérdida de ganancia potencial de otras alternativas cuando se elige una alternativa. Durante años, había elegido la lealtad. Empecé a escribir el costo de esa elección. No era solo el dinero que le había prestado a Tyler que se evaporó en gastos comerciales. Era el interés compuesto de mi propia eliminación. Costo: 3 años de terapia para desaprender la creencia de que era egoísta por tener necesidades. Costo: los ataques de pánico en el baño en Acción de Gracias porque no podía arreglar el pavo lo suficientemente rápido. Costo: las relaciones que había saboteado porque no sabía cómo dejar que alguien me amara sin cobrarme una tarifa. Costo: el silencio, las horas que pasé haciéndome más pequeña para que Tyler pudiera tener más espacio. Miré la lista. Había estado pagando una tarifa de suscripción por un amor que no existía. Había tratado su aprobación como un activo de lujo que tenía que financiar cuando, en realidad, era un pasivo que se depreciaba. El precio de mi libertad era su desaprobación. Miré el balance emocional. Era una ganga. Estaba obteniendo el trato de mi vida. La impresora cobró vida, escupiendo los documentos legales. El lenguaje era frío, estéril y hermoso. Por la presente se le notifica que tiene prohibido ingresar a las instalaciones. Despojaba los títulos de mamá y hermano. Los reducía a lo que eran, individuos amenazando mi paz. Firmé al final de la página. El bolígrafo rasgó contra el papel, un sonido agudo y definitivo. No solo estaba firmando un aviso. Estaba firmando una declaración de independencia. Deslicé los papeles en un sobremanila. Sentí una extraña ligereza en mi pecho, la sensación del lastre siendo soltado. No estaba diseñando un jardín hoy. Estaba diseñando una fortaleza. Estaba imprimiendo las etiquetas de dirección cuando sonó mi teléfono. Era un número internacional. Mi hermana menor, Emily. Morgan, necesito que me escuches con mucho cuidado. Su voz estaba tensa, la conexión crepitaba con la distancia. Acabo de colgar con papá. Estaba borracho. Me dijo algo. Emily, estoy en medio de... Vendieron la cabaña. Me congelé. La cabaña era una pequeña estructura en forma de A en las montañas que mi abuelo había construido. No valía millones, pero era el único activo que mis padres siempre habían prometido que era mío. Era mi herencia designada. La única cosa destinada a equilibrar la balanza contra la inversión interminable en Tyler. ¿Qué quieres decir con que la vendieron? La vendieron hace 6 meses. Tyler se metió en algún esquema de criptomonedas, algo llamado Lunatra o lo que sea. Lo perdió todo. Estaba apalancado por $250,000. Vendieron la cabaña para cubrir sus llamadas de margen. La habitación dio vueltas. Me agarré al borde de la mesa de dibujo. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque necesitaban un lugar donde ponerlo, dijo Emily, su voz temblando de rabia. Papá dijo que el plan era mudarlo a tu nueva casa para no tener que admitir ante el club de campo que está en la quiebra. Iban a decirle a todos que él compró un lugar nuevo en Oakwood Hills. Iban a usar tu casa para lavar su reputación. Colgué el teléfono. El silencio en la habitación era diferente ahora. No era pacífico. Estaba vibrando. Esto no era solo sentido de derecho. Esto era robo. Habían liquidado mi herencia para rescatar al niño dorado. Y luego habían tratado de apoderarse de mi propiedad personal para ocultar la evidencia. Era un encubrimiento. No eran solo malos padres. Eran conspiradores en un crimen financiero contra mi futuro. Miré los documentos legales en mi escritorio. El aviso contra el traspaso de repente se sintió insuficiente. Era un matamoscas cuando necesitaba un mazo. Levanté mi teléfono y llamé de nuevo al abogado. Añada un párrafo, dije, mi voz aterradoramente tranquila. Quiero una investigación formal sobre el estado del fideicomiso de la cabaña Mountain View, y quiero una contabilidad forense de todos los activos familiares en los que figuro como beneficiaria. Si vendieron esa cabaña sin mi firma en la liberación del fideicomiso, eso es fraude. Eso es una declaración de guerra, Morgan, advirtió el abogado. No, dije. Es una fase de descubrimiento. Miré por las paredes de cristal.
El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped. Habían tomado mi pasado. Habían vendido mis recuerdos para pagar la adicción al juego de Tyler. Pero no iban a tomar mi futuro. No solo los estaba dejando fuera. Estaba a punto de quemar el puente mientras ellos todavía estaban parados en él. La mañana del sábado llegó con el retumbo bajo y rechinante de un motor diésel. Yo estaba parada en la cocina bebiendo té, observando el camino de entrada. Los había estado esperando. Los narcisistas no creen en los límites. Creen en pruebas de voluntad. Creían que si simplemente aparecían con suficiente impulso, yo me derrumbaría. Apostaban a mi vergüenza. Apostaban a que preferiría ser dócil antes que causar una escena en mi tranquilo vecindario de lujo. Estaban equivocados. No tenía miedo de una escena. Había curado una. Un camión de mudanzas de 26 pies retrocedió en mi camino de entrada, sus frenos de aire silbando como una advertencia. Tyler saltó del lado del pasajero. Llevaba gafas de sol de diseñador y gritaba instrucciones al conductor, actuando el papel del propietario exitoso que fingía ser. Mi madre, Patricia, se detuvo detrás del camión en su sedán, y su maletero se abrió, probablemente lleno de compras para la despensa que se sentía con derecho a abastecer. Se movían con la arrogante eficiencia de personas a las que nunca se les ha dicho que no. Tyler caminó por el camino de entrada, alcanzando la manija de la puerta principal. Esperaba que se abriera. Esperaba que yo estuviera acobardada adentro, lista para aceptar mi papel como su red de seguridad. Abrí la puerta y salí al porche. La cerré detrás de mí. No llevaba pijama. Llevaba un traje y sostenía un sobremanila. «Abre el garaje, Morgan», gritó Tyler, sin siquiera mirarme. «El conductor cobra por hora». «Necesitas mover el camión», dije. Mi voz no era fuerte. No necesitaba serlo. La acústica del vidrio y la piedra amplificaba todo. Patricia subió los escalones marchando. Su rostro fijado en una sonrisa tensa y enojada. «No vamos a hacer esto hoy. Vamos a mudar a tu hermano. Vendimos la cabaña para arreglar su desastre, y tú vas a hacer tu parte. Ahora, abre la puerta antes de que los vecinos se empiecen a mirar». «Los vecinos ya están mirando», dije. Señalé a la calle. 2 patrullas se detuvieron junto a la acera, sus luces parpadeando silenciosamente bajo el sol de la mañana. Había llamado a la línea de no emergencia hace una hora, reportando un incidente de traspaso anticipado involucrando a familiares agresivos. Había solicitado una presencia de reserva para mantener la paz. Los oficiales caminaron por el camino de entrada. Tyler se congeló. Su máscara de emprendedor tecnológico se deslizó, revelando al niño aterrorizado debajo. Patricia miró de la policía a mí, sus ojos muy abiertos por la conmoción. No podía procesarlo. En su mundo, no llamas a la policía a la familia. En su mundo, dejas que te saqueen. «Oficial», dije, dando un paso adelante. «Estos individuos han sido notificados con un aviso formal contra el traspaso. Están intentando forzar la entrada a mi residencia principal». Le entregué al oficial los documentos certificados. Los escaneó, miró la escritura y luego miró a Tyler. «¿Es esta su propiedad, señor?», preguntó el oficial. «¿Es propiedad familiar?», tartamudeó Tyler. «Mi hermana la compró para». «La escritura está a su nombre». «¿Solo?». El oficial lo interrumpió. «Y este aviso dice que usted no es bienvenido aquí. Necesita retirar este camión inmediatamente o será citado por allanamiento». El silencio que siguió fue pesado y delicioso. Tyler miró a Patricia, esperando que ella lo arreglara, esperando que le explicara al oficial que él era especial, que las reglas no se aplicaban a él. Pero Patricia me estaba mirando fijamente. Vio las nuevas cerraduras. Vio los papeles legales. Vio por primera vez que yo no era su hija en absoluto. Yo era una extraña que conocía sus secretos. «Morgan, por favor», siseó, su voz temblando. «No le hagas esto a tu hermano». «Yo no hice nada», respondí. «Solo compré una casa. Ustedes vendieron la cabaña. Ustedes tomaron sus decisiones». El oficial se acercó al conductor del camión.
Sáquelo de aquí ahora. El sonido de la alarma de reversa del camión, bip bip bip, resonó por el vecindario. Era el sonido de una retirada. Era el sonido de su delirio retrocediendo fuera de mi realidad. Me quedé en mi porche, viéndolos correr hacia sus vehículos, humillados y pequeños. La dinámica de poder no solo había cambiado. Se había evaporado. No tenían influencia. No tenían cabaña. Y ahora no tenían plataforma de aterrizaje. El silencio que regresó a Oakwood Hills fue diferente al silencio que había comprado hace 6 meses. Antes era una cosa frágil, algo que intentaba esconder adentro. Ahora estaba fortificado. Era el silencio de un asedio que había sido roto. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. No hubo un aterrizaje suave para Tyler esta vez. Sin la cabaña para vender, y sin mi casa para confiscar, la realidad de su colapso financiero golpeó el pavimento con fuerza. Actualmente vive en un apartamento estudio sobre un garaje a 3 pueblos de distancia. No es la imagen del emprendedor tecnológico que mi madre quería proyectar, pero es la realidad que él puede pagar. Por primera vez en su vida, está experimentando la gravedad. Mis padres se han retirado. Es difícil mantener la fachada de una dinastía familiar perfecta cuando los vecinos ven a la policía escoltarte fuera del camino de entrada de tu hija. El chisme del club de campo no era sobre la nueva empresa de Tyler. Era sobre el camión de mudanzas que tuvo que retroceder. Su reputación, la cosa que valoraban por encima de todo, fue el daño colateral de su propio sentido de derecho. Me paro en el centro de mi sala de estar ahora. Los muebles han llegado. Un sofá de terciopelo, una mesa de café de teca, las cosas que yo elegí. Sadou está dormido en un rayo de sol sobre la alfombra. Sostengo una taza de té, viendo el atardecer sangrar a través del cristal de piso a techo. Cuando compré esta casa por primera vez, estaba aterrorizada de estas ventanas. Pensaba que la visibilidad me hacía vulnerable. Pensaba que si la gente podía ver hacia adentro, podían irrumpir. Estaba equivocada. El cristal no me hace débil. Me da un punto de ventaja. Puedo ver todo lo que viene. Puedo ver las tormentas, las estaciones y la verdad. Perdí a mi familia esa mañana de sábado. Sé que perdí la ilusión de que alguna vez me protegerían. Pero mientras miro alrededor de este espacio, respirando aire que me pertenece completamente a mí, me doy cuenta de que no perdí una red de seguridad. Corté un peso muerto. Coloco mi mano contra el cristal frío. Siento ese zumbido eléctrico en mi pecho de nuevo, el que sentí cuando firmé la escritura. No es miedo esta vez. Es el zumbido de una vida que finalmente es estructuralmente sólida. Construí un santuario. Lo defendí. Y ahora puedo vivir en él. Si alguna vez has tenido que construir una fortaleza para proteger tu paz, comparte esta historia. Y si todavía estás construyendo la tuya, no te detengas.